Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Para los recién convertidos, estaba siempre latente la tentación de volver a lo de antes. También para nosotros, la tentación de amoldarnos al mundo es grande. Modas y criterios del mundo se nos van filtrando en el día a día porque vivimos en este mundo y porque amoldarse es más cómodo que resistir la corriente. El Espíritu Santo recibido en el bautismo nos hace santos para sostenernos en nuestra opción por la vida de Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe. Hermanos en torno al altar, en el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta de la comunión. Partiremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor, y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso le pedimos humildemente perdón. Ore por Yahweh. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, llevemos a la práctica en palabras y obras cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, la salvación
ha sido el objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vaticinaron sobre la gracia destinada a ustedes. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo, que estaba presente en ellos, y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que les seguiría. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a ustedes. Y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo lo obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló sus justicias a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Pedro le dijo a Jesús: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita en esta reflexión que seguir a Cristo especialmente, así como nos presenta el Evangelio, conlleva dejar muchas cosas. Dejar la familia, dejar la casa, dejar entonces todo aquello que nos ata. Pero atención, aquí nosotros lo podemos utilizar y lo solemos utilizar como un llamado vocacional para el sacramento, en todo caso del orden sagrado, del sacerdote, de la religiosa, en fin, de aquella persona que se consagra al Señor. Pero cuando se escribe el Evangelio todavía no existían
las congregaciones, no existían todavía los sacerdotes, etc. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Quiere decir, queridos amigos, que tiene que haber, como continuación de lo que reflexionamos el día de ayer, tiene que haber un desprendimiento total para el seguimiento de Jesucristo. Upeago y Seina, ñañepia, y tenemos que dejar de lado todo aquello que simplemente nos lleva a ser egoístas, a buscar lo nuestro, que yo esté bien y que a los otros le coman michi. Entonces, es la continuación directamente. Onye mondría ve la discípulo cueros enduriela, que para los ricos es imposible entrar en el reino de los cielos. Los ricos. Pero justamente la riqueza quiere decir que vos te estás considerando como un Dios. Las comunidades, que en realidad es una gran mentira, porque todos nos necesitamos de todos necesitamos del hombre, de la humanidad, de la sociedad, de una o de otra manera. Solamente, queridos hermanos, que nosotros fuimos construyendo lastimosamente hasta ahora una comunidad o una sociedad en que se notan muchas diferencias, ¿verdad? El que puede, y bueno, se va a San Pablo para hacerse tratar de su enfermedad. Pero anda a un asentamiento y decir, le tengo cáncer, y bueno, hasta San Pablo a tratar. O sea, las diferencias que encontramos. Y entonces, aquí, cuando te está hablando del rico, no es simplemente porque tiene plata, ¿verdad? Sino que es sobre todo de cómo nosotros pensamos. Si estamos nosotros simplemente viviendo como dioses, como ricos, como que nosotros somos los que vamos a solucionar los problemas nuestros nada más y que la comunidad se vea. Por eso que le coma michi, por eso yo decía esa expresión, ¿verdad? Entonces, esto es preocupante. Bueno, yo dije así un poquitito que puedo irme a otro país o lo que sea, ¿verdad? Con respecto a la salud. Pero eso con respecto a los estudios, por ejemplo. Me puedo ir a un colegio donde se paga, un colegio que cuesta mucho dinero, y el otro, y bueno, y que se vaya ahí a esa escuela donde te va. Yo suelo visitar, ¿verdad?, las escuelas, rejola y vidrio, cuera, oye, capala y pizarrón, mía, doy coyitiza, echala y silla, cuera, mía, pero te da pena, ¿verdad? Yo no sé si no recorremos nosotros, o usted que tiene su hijo ahí, viene a por una vez. ¿Y quién es después el que va a arreglar? Esa es otra cosa que me llamó mucho la atención. ¿Quién es el que va a arreglar? La comisión de la escuela. Ya pongan rifa, ya pongan pea, o ya pongan una ley de escuela, nada, ¿entendiste? Porque esto y aquello. Y todos los otros, ¿dónde está? Todo lo que tiene que ser un recurso para ese cuidado, donde la educación, por ejemplo, es uno de los elementos esenciales y fundamentales. Y justamente para educarnos en estos valores y principios. Porque si no nos educamos en la generosidad, si no nos educamos en el compartir la vida, todo el mundo sabe cómo va a procurar educarse y va a procurar vivir. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Peandas ahí el evangelio, peandas ahí el cristianismo. No, el sálvese quien pueda. Sino que tenemos que mirar, procurar, trabajar, ayudarnos verdaderamente, queridos hermanos, para que podamos salir adelante, pero juntos, como comunidad. Así es que ya llevé Peñana ya la ve este día, ¿verdad? Nosotros que hemos dejado todo, ¿qué es lo que vamos a recibir, Señor? Va el añaganata. Y ahí te dice el Señor al final, ¿saben qué? Lo que ustedes van a ganar es el 100 por 1. 100 por 1. DMBTI ganata 100. ¿Y por qué? Y porque hay generosidad y hay apertura. Y entonces todos verdaderamente se van a preocupar de los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia,
para que responda a la misión encomendada por Jesús a sus discípulos y lleve siempre la paz a todos, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten las enseñanzas del Evangelio y procuren ser servidores del pueblo, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestras familias, para que fomenten la vida misionera y compartan la fe como familia cristiana, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que siempre seamos discípulos misioneros y anunciemos con fervor la buena nueva, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Y Dios, que es un papá bueno, nos conceda todas nuestras peticiones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues, aunque no necesitas de nuestras alabanzas, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclaman llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llama o besará. Te ama, anga y para fui, ore por Yahu Bereco. Jesucristo.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra, nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis rezos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí.